Shalom amigos, bajo fuego y en una espera que corta la respiración, así amanece Medio Oriente hoy. Mientras las fuerzas de defensa de Israel aumentan la presión en el Líbano, Hezbollah vuelve a impactar con drones suicidas, dejando al menos 3 soldados israelíes heridos en las últimas horas, uno de ellos de gravedad. Un recordatorio brutal de que en el terreno la guerra no conoce de pausas diplomáticas. Pero mientras esto sucede, el mundo mira hacia Teherán. Se espera una respuesta definitiva a un borrador de acuerdo que, según el Wall Street Journal, abriría una ventana de negociación de 30 días. Sin embargo, hay una trampa en la que casi nadie parece reparar. Irán no quiere ceder 1 gramo de su uranio enriquecido, solo quiere blindarse, detener la guerra y recibir dinero y garantías de que no volverá a ser atacado, dejando su programa nuclear intacto. Y si el acuerdo que Trump está intentando vender como un triunfo histórico termina convirtiéndose en el mayor problema estratégico de Israel, de todo esto y más vamos a hablar hoy, jueves 7 de mayo, 20 del mes de Iyar en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo los datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos a ver cómo reflejan todo esto los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Comenzamos por estos dos diarios centrales. A la derecha vemos Israel Hayom, que destaca el ataque de las fuerzas de defensa de Israel ayer en Beirut, del que vamos a hablar en unos minutos, y abre con el titular: todas las opciones están abiertas. En la bajada apunta: preocupación en Israel. Todo acuerdo entre Washington y Teherán es la opción menos buena para nosotros, así textualmente, menos buena. En la Casa Blanca estiman que quienes interpretan que la guerra se ha terminado se equivocan, dice el diario. Trump estableció una nueva fecha límite para los ayatolás. Tienen una semana para firmar un acuerdo, dijo. Informes en Irán indican que en todo el país ya se siente la escasez de alimentos, medicamentos y equipamiento médico. Del lado izquierdo vemos el diario Ma'ariv, que muestra a Donald Trump con un gesto bastante particular, y el titular dice: entendimientos estilo Trump. ¿A qué entendimiento se refiere? Según una revelación exclusiva del periodista Barak Ravid en Canal 12, que allí lo vemos, el eje central es un intercambio de supervivencia, paz por petróleo. Trump propone que Irán abra el estrecho de Hormuz de inmediato para estabilizar los precios globales y a cambio Estados Unidos levanta el bloqueo naval y libera gradualmente decenas de miles de millones de dólares que están congelados. Básicamente es una transfusión de efectivo directa a las venas de un régimen que está en coma económico. Pero el punto que nos toca directamente aquí en Israel es la cláusula de unificación de frentes. El borrador no solo habla de Irán, exige que el cese de fuego se extienda automáticamente al Líbano. Es decir, que justo cuando las fuerzas de defensa de Israel tienen a Hezbollah contra las cuerdas, Estados Unidos les lanzaría un salvavidas diplomático que obviamente Israel no desea. En cuanto al arsenal iraní, la oferta es drástica. Irán tendría que entregar todo su uranio enriquecido al 60%, material suficiente para 11 bombas, y enviarlo directamente a suelo estadounidense. Además, se verían obligados a cerrar sus instalaciones subterráneas y aceptar inspecciones sorpresa de la ONU por los próximos 15 años. La Casa Blanca dice que las próximas 48 horas son críticas. El equipo de Jared Kushner y Steve Witkoff está esperando el sí de Teherán. Pero mientras tanto,
una de las preguntas más acuciantes en el Gabinete de Seguridad en Jerusalén es: ¿estamos realmente ante un desarme nuclear histórico o un nuevo acuerdo nuclear como el de 2015, pero frente a un Irán mucho más rico, vengativo y extremista? De acuerdo con este informe de Israel Hayom, el temor en Jerusalén es que incluso si el régimen iraní acepta deshacerse de los 440 kilos de uranio enriquecido a alto nivel, o sea, el 60%, algo que tampoco es seguro, pero suponiendo que lo acepte, Teherán todavía tiene en su poder toneladas de uranio enriquecido a niveles más bajos. Si no se sacan todas las reservas de uranio de Irán, en muy poco tiempo lo que queda puede ser enriquecido a nivel de uso militar. Y como dijimos, está la recuperación económica que podría permitir al régimen de los ayatolá cumplir con sus planes. La opción preferida en Jerusalén sería que Trump continúe con la presión económica, y no solo por la cuestión nuclear, sino porque esto podría contribuir a socavar la estabilidad del régimen, volver a sacar a la gente a las calles para protestar y debilitar su poder, quizás hasta hacerlo colapsar. Mientras tanto, en Jerusalén se reunió el gobierno ayer durante 3 horas para debatir justamente la situación frente a Irán y Estados Unidos y las alternativas que tiene Israel. Antes de comenzar la reunión, el primer ministro Netanyahu publicó un video en el que decía, entre otras cosas, lo siguiente: Mantenemos una comunicación continua con nuestros amigos en Estados Unidos. Hablo con el presidente Trump casi a diario. Mi equipo y el suyo hablan diariamente, incluso hoy, y más tarde también hablaré con el presidente Trump esta noche. Hay una coordinación total entre nosotros. No hay sorpresas. Compartimos objetivos comunes y el objetivo más importante es la eliminación del material enriquecido de Irán. Todo el material enriquecido y el desmantelamiento de las capacidades de enriquecimiento en Irán. El presidente Trump cree que puede lograr esto de una manera u otra, pero nosotros estamos preparados para cualquier escenario, y esa es también mi directiva para las FDI y nuestros organismos de seguridad. Israel es más fuerte que nunca. Irán y sus aliados están más débiles que nunca. Los medios esta mañana hicieron hincapié en cómo y cuánto Netanyahu enfatizó la cooperación con Trump, la coordinación, principalmente porque en las últimas horas la agencia Reuters publicó un informe donde se citó a una fuente israelí anónima diciendo que Israel no estaba al tanto de que Trump estuviera cerca de llegar a un acuerdo con Irán, o que por lo menos piense eso. Y tampoco en Israel sabían de antemano que el presidente iba a suspender la operación naval de escolta de buques a través del estrecho de Hormuz, eso que él llamó Operación Libertad. Según esa misma fuente, Israel se estaba preparando para una escalada en los combates. Y a propósito de la Operación Libertad, que duró menos de 48 horas, aparece una pregunta inevitable: ¿por qué Trump decidió suspenderla de repente si en los hechos nada había cambiado? Según este informe de NBC News, sucedió después de que Arabia Saudita le comunicó que no permitiría que las aeronaves estadounidenses que participaran en la operación pudieran despegar o sobrevolar su espacio aéreo. El presidente Trump habló con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, después de haber hecho el anuncio público, y no lograron ponerse de acuerdo. Varias fuentes en Medio Oriente dijeron a NBC que los saudíes y otros estados del Golfo se mostraron sorprendidos el domingo cuando comenzó la acción militar. Y aunque en la Casa Blanca dicen que, abro comillas, los aliados regionales fueron notificados con antelación, un diplomático aquí en Medio Oriente, citado por NBC, declaró: Estados Unidos hizo un anuncio y luego se coordinó con nosotros. De todas maneras, no nos molestamos ni estamos enojados. Y aquí es donde muchos intentan entender
¿cuál es la lógica detrás de los movimientos de Trump? He recibido muchísimos comentarios sobre esto, sobre este asunto en el canal, algunos incluso bastante duros. Pero, sin duda, una de las explicaciones más interesantes las trae el periodista del diario Yediot Aharonot, Ron Ben-Ishai, cuando describe lo que llama la diplomacia del tuit. Según Ben-Ishai, Trump no está esperando a que los diplomáticos terminen su trabajo, sino que usa sus redes sociales para saltarse la cadena de mando iraní. Cuando anuncia un progreso significativo, que lo hace todo el tiempo, incluso cuando todavía no pasó nada, obliga a los líderes iraníes a dar una respuesta. Si guardan silencio, el mundo asume que el trato es real, que hay progreso, y si lo niegan con brusquedad, como hizo la Guardia Revolucionaria, quedan como los agresores que rechazan la paz. Siempre según Ben-Ishai, Trump también deja al descubierto y aprovecha al mismo tiempo la fractura interna del liderazgo iraní. Los moderados, que yo le agrego relativamente moderados, y los extremistas. Al hacer públicos los detalles del acuerdo que incluyen la posibilidad de salvar la economía de Irán, Trump le está dando munición a los moderados para que presionen internamente diciendo: miren lo que nos ofrecen, si no aceptamos, el pueblo nos culpará del desastre. El presidente estadounidense también usa la economía como herramienta de combate, dice este periodista. Al generar expectativas de paz, el precio del petróleo cae. Esto castiga directamente a Irán, que depende de los precios altos para financiar su guerra. Es una forma de asfixia económica sin disparar un solo misil, simplemente moviendo la aguja de la oferta y la demanda con palabras. Por último, Ron Ben-Ishai sugiere que Trump está construyendo una coartada. Si el acuerdo falla porque Irán no responde o exige imposibles, Trump ya no es el agresor, dicho esto entre comillas, ante la opinión pública en casa, el Capitolio y el mundo en general, como hasta ahora. Se convierte en el presidente que lo intentó todo por la vía del diálogo y fue rechazado. Esto le da vía libre política para una ofensiva militar mucho más devastadora que la anterior. Para finalizar, queda planteada una pregunta. Ron Ben-Ishai menciona que esta táctica busca sacar de su balance a los maestros de la negociación iraníes, conocidos por su paciencia y sutileza. ¿Será que la cultura de la negociación iraní, que suele ser de largo aliento, sabrá adaptarse y sobrevivir a este estilo de ataque mediático, frontal y rápido de Donald Trump? Pero mientras Trump intenta acorralar a Irán con palabras y redes sociales, Israel ha decidido hablar con hechos en el terreno. Ayer, mientras el Gabinete de Seguridad en Jerusalén analizaba este complejo escenario, el ejército israelí rompió un mes de silencio en Beirut con un ataque contundente. El objetivo era la eliminación de Malek Balut, el jefe de la unidad de élite Radwan de Hezbollah y su número 2. Hablamos de la unidad de terroristas que en su momento Hassan Nasrallah preparó para invadir la Galilea y cometer una masacre como la de Hamás el 7 de octubre de 2023, pero en el norte de Israel. Malek Balut comandó muchas operaciones terroristas contra soldados de Tzal en el sur del Líbano y ataques contra la población civil en la Galilea. En Israel decidieron que su eliminación era lo suficientemente importante como para llevar a cabo un ataque en pleno Beirut a pesar de las presiones estadounidenses. Esta mañana en Galei Tzal, la radio del ejército israelí, señalaron que en el último mes
Los líderes de Hezbollah no fueron atacados en Beirut, recibieron inmunidad de facto, algo que ahora Israel ha terminado. Y esto me lleva a lo que mencionábamos al comienzo, la trampa de la unificación de frentes. Irán ha logrado meter en la mesa de negociación un concepto que antes solo era retórica terrorista. Si hay cese de fuego en Irán, también lo habrá en Gaza y en el Líbano. Somos un eje. Esto le quita a Israel la capacidad de decidir cuándo termina sus propias guerras de defensa. Es una pérdida de soberanía operativa. En este sentido, el periodista Mozzarella plantea hoy en el artículo de Haaretz que vemos en pantalla una pregunta crítica desde el punto de vista israelí. El efecto de un posible acuerdo con Irán sobre la guerra en el Líbano. A pesar de sus muchas pérdidas, Hezbollah quiere dictar un cambio fundamental en el cese de fuego, que esta vez obligue también a Israel. Al mismo tiempo, si Trump logra poner fin a la guerra con Irán, necesita silencio también en el frente libanés. El ataque en Latakia contra el nuevo jefe de la Fuerza Radwan no es solo un éxito operativo, es la forma que tiene Israel de decir: todavía podemos arruinar el gran trato, el de Irán. La gran incógnita es qué hará Trump y cuánta paciencia tendrá si cree que tiene el acuerdo con Irán al alcance de la mano y que ya puede terminar la guerra. Mozzarella plantea que Netanyahu usa el frente libanés para intentar descarrilar o influir en el acuerdo en el Golfo. Es un juego de ajedrez muy peligroso. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse, y aprovecho para agradecer a todos los que ya lo hicieron. Gracias nuevamente. Que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.